nombre es Luciano Battioni, médico cardiólogo, titular de la SAC, especialista en insuficiencia cardíaca, trasplante y asistencia circulatoria mecánica. Hoy les voy a dar la clase de tratamiento farmacológico en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Antes de arrancar, quiero agradecer al comité científico del curso por invitarme a dar esta charla. Eh, Vamos a arrancar primero con el final. Necesito que me presten atención antes de volver a sus redes sociales en las próximas 5 o 6 diapositivas, porque vamos a ver cómo salvar la vida de sus pacientes. Quiero que recuerden que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es FRIC. F de fuerte. Tenemos que comenzar con combinaciones de drogas. R de rápido. Tenemos que titular las drogas a sus dosis máximas toleradas entre 4 y 6 semanas, idealmente en 4 semanas. Tiene que ser intenso. Tenemos que llegar a las dosis máximas toleradas de las que fueron evaluadas por los trials, de los cuales algunos vamos a hablar más adelante. Y tenemos que hacerlo con convicción de que aunque el paciente experimente efectos adversos, tenemos que encontrar la manera de reintroducir o volver a titular estas drogas. Porque como vemos más adelante, ahora se está pensando que la mayoría de los pacientes que experimentan efectos adversos es porque en realidad tienen enfermedad más avanzada y de hecho son ellos los que se beneficiarían más con el tratamiento. Fuerte, si bien no hay un estudio randomizado, doble ciego, lateralizado que compare combinación de tratamiento versus un fármaco, ya se podría hacer por cuestiones éticas. En distintos metaanálisis, este en particular, se ha visto que la combinación de drogas, particularmente con los 4 pilares, es superior al tratamiento con combinaciones que no incluyen los 4 o con tratamiento con una sola droga, incluso cuando estas 4 drogas se encuentran en dosis incipientes o iniciales, ¿sí? Entonces, la combinación de drogas siempre es mejor que una o dos drogas de manera individual. Tenemos que titular y comenzar el tratamiento de las 4 drogas de manera rápida. En este subanálisis del estudio Strong se ve, y en la mayoría de los trials de tratamiento se ve que el comienzo del tratamiento médico óptimo tiene un efecto precoz. Antes de los 30 días o a los 30 días prácticamente las curvas ya se separan de manera estadísticamente significativa. Eso quiere decir que si nosotros comenzamos el tratamiento hoy y lo hacemos de manera rápida, los pacientes al mes van a verse beneficiados, tal vez salvándose de una internación o de un evento de mortalidad. Es intenso. Tenemos que llegar a las dosis target de los fármacos, porque está demostrado, de nuevo, en su análisis y en estudios post-hoc, que los pacientes que toleran y sostienen dosis cercanas a las utilizadas en los trials tienen un mayor beneficio, particularmente en la reinternación por insuficiencia cardíaca, que aquellos que tienen dosis menores. Y con convicción, la mayoría de los trials de insuficiencia cardíaca, la tasa de abandono del tratamiento activo es igual a la del placebo. Esto a veces es entre el 20 y el 25%. Son muy comunes la descontinuación de estos fármacos. Sin embargo, como en la mayoría de los trials esta tasa es similar entre el placebo y el tratamiento activo, llevó a estos investigadores a publicar esta revisión y metaanálisis muy interesante en las cuales se fijaron en los efectos adversos. Y se vio que no hay una diferencia significativa entre la tasa de efectos adversos de los tratamientos activos y del placebo en todos los trials, incluso cuando hicieron el metaanálisis de esto. Y los pacientes que fueron eh, randomizados a intervención tuvieron menor tasa de eventos adversos serios, ¿sí? Cuando desglosaron por familia de fármacos la incidencia de efectos adversos, se ve que si bien hay algunos efectos adversos que son más comunes a la familia de drogas, por ejemplo, tos con los IECAS, esto desapareció cuando se evaluaron los ARA2 o los ARNI.
y el resto de los efectos adversos fue el mismo. Lo mismo sucedió con los beta bloqueantes, lo mismo sucedió con los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o MRAs de acá en adelante, porque es más fácil decirlo, y lo mismo pasó con los ISGLT2. No se vio una diferencia significativa, salvo en algunos efectos puntuales que son conocidos por la familia de drogas. Por ejemplo, con la espironolactona se vio un 6% más de ginecomastia, que esto desapareció con el pleovenona, con los IECA hubo un poquito más de tos, y con el ISGLT2 un 1% más de infección genital leve. Con lo cual, esto quiere decir que tenemos que pensar frente a nuestros pacientes la manera de restaurar o rotar o volver a aumentar la dosis de los fármacos si éste experimenta un evento adverso que podría ser no por la droga, sino por el estado de su enfermedad. La estrategia que podríamos adoptar, por ejemplo, es corregir la volemia si está muy depresionado de volumen y no tolera, por ejemplo, los ARNI, ¿sí? Pero bueno, no es para una charla, no es para esta charla ese tipo de discusión, pero es algo que quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cómo iniciamos el tratamiento? Históricamente se decía que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debía comenzar en la secuencia que fueron realizados los trials, es decir, comenzar con IECA, titular a dosis máxima, después introducir beta bloqueante y demás. En base a todo lo que estuvimos hablando, ese paradigma ha cambiado y estamos hablando de que debemos iniciar la mayor cantidad de drogas lo antes posible y titularla lo más rápido posible. Entonces, distintos algoritmos fueron propuestos, algunos hablan de iniciar las cuatro directamente a dosis bajas e ir titulando para llegar a las dosis objetivo entre 4 y 6 semanas. Packer propuso un algoritmo en el cual se inicia con betabloqueantes y SGLT2 y luego se agregan los ARNI y los MRAs, basados en que los que mostraron mayor beneficio precoz eran estos dos, seguidos de estos de acá. Y hay otros autores que proponen que en base al escenario clínico que tiene nuestro paciente, si es insuficiencia cardíaca aguda, crónica o insuficiencia aguda cardíaca de nuevo, sigamos un algoritmo distinto. Pero la mayoría, todos apuntan a lo mismo, en las cuales debemos tener las cuatro pilares en las dosis máximas toleradas dentro de las 4 semanas. ¿Sí? En particular, a mí me gusta iniciar con este algoritmo porque me parece el más sencillo y el que menos control de laboratorio tiene. Acá pasó lo importante de la charla, ¿sí? Si ustedes van y aplican esto en su práctica diaria, ya van a estar haciendo muchísimo más de lo que se hace por estos pacientes. Sin embargo, de acá en adelante vamos a empezar a ver la perspectiva histórica de todo esto, de lo cual yo tengo un pequeño fetiche. Para eso hice un canal de YouTube, Evidencia con Historia, y un GPT. ¿Sí? Si no tienen el link en el PDF, les dejo acá los códigos QR para que lo escaneen. El GPT le pueden preguntar y charlar con la inteligencia artificial acerca de la evolución histórica de los trials en cardiología. Y la Evidencia con Historia es un podcast hecho con inteligencia artificial en la cual se discuten algunos de los trials que vamos a ver más adelante. Antes de arrancar, quiero decir que cuando alguno de estos trials salieron, yo era un residente y también le va a pasar a ustedes. Probablemente esta referencia no la entenderían si no fuese un meme tan bueno. Entonces, vamos a arrancar con lo más nuevito, el ISGLT2. Vamos a ver tres trials de esto. Vamos a ver el DAPA-HF, el Emperor Reduce y el Soloist Worsening Heart Failure. El DAPA-HF fue un estudio randomizado, doble ciego, aleatorizado, que randomizó pacientes con FEI menos del 40% y clase funcional 2 a tratamiento activo con dapaglifosina o placebo en un contexto de tratamiento médico óptimo muy bueno, como vamos a ver. Obviamente pedían algo de NT-proBNP, se está fibrado un poquito más y los criterios de exclusión eran efectos adversos por el ISGLT2. Estos estudios que estamos viendo ya se había establecido tratamiento en pacientes diabéticos con estos fármacos, pero en esos trials mismos, de manera casual y fortuita, se vio que había menor tasa de insuficiencia cardíaca. Eso es lo que dio puntapié a estos tres trials fundacionales en los pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, ¿sí? Pero los SGLT2 ya tenían un tiempo en el mercado. Entonces, el endpoint primario de este estudio fue mortalidad cardiovascular,
y worsening heart failure. Los secundarios, hospitalización por ICE, mortalidad cardiovascular, etc. Como ven en la tabla 1, estos pacientes tenían una fracción de eyección cercana al 30% con 1500, 1400 NT-proBNP. A pesar de esto, tenían una muy buena presión sistólica, 122, o sea que son pacientes bien de trial, no se ven mucho este tipo de pacientes. Y como ven acá abajo, el tratamiento médico óptimo a nivel poblacional era muy bueno. Cerca del 90% tenía algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el 70 y pico por ciento estaba con MRAs, lo cual es un número muy bueno. La mayoría de las series, tanto en el mundo real o en trial previo, casi no llega al 50%, y el 90 y pico por ciento estaban con beta bloqueantes. El resultado de este estudio fue bastante importante porque se disminuyó la tasa de evento final combinado, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero también se disminuyó la mortalidad cardiovascular de manera significativa. En sus puntos secundarios, como pueden ver acá abajo, también de manera significativa disminuyó la mortalidad por todas las causas. Y esto no sucedió a expensas de mayor tasa de descontinuación por efectos adversos. Como venía diciendo, los efectos adversos parece ser en este grupo de pacientes son secundarios a su enfermedad de base y no necesariamente al tratamiento activo. El Emperor Reduce fue un estudio que utilizó empaglifosina con criterio de inclusión bastante parecido al de APA-HF, con la salvedad que a medida que tu fracción de eyección mejoraba acercándose a 40, te pedían puntos de corte de NP mucho más altos. Por ejemplo, si vos tenías FEI entre 31 y 35%, tenías que tener un BNP mayor a 1000. Si tenías FEI entre 36 y 40%, te pedían un BNP mayor a 2500, y si tenías una FEI menor a 30, solamente con 600 ya estabas adentro. Obviamente, si estás fibrado, te pedían el doble y tenías que tener con tratamiento médico óptimo. Los endpoints primarios: mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, medido en tiempo al evento, y los secundarios: número de hospitalizaciones y disminución en la tasa filtrada glomerular. Como se ve en esta diapositiva, un poquito más alto la mediana en NT-proBNP con un rango tricuartilo mayor, es decir, en pacientes que tenían mayor activación neurohormonal. Su fracción de eyección está bastante cercana a lo que tenía el DAPA-HF, 30% redondeando, 70% tenía menos de 30% de fracción de eyección. Y la medicación también, una muy buena cobertura, cercana al 90% de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 70% de MRAs y 90 y tanto por ciento de beta bloqueantes. El resultado obviamente fue favorable para empaglifosina versus placebo, tanto en su endpoint primario combinado como en su endpoint secundario de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando se evaluó la tasa filtrado glomerular, la caída de la tasa filtrado glomerular, la pendiente de la caída de la tasa filtrado glomerular, se vio que hubo una caída bruta al principio en el tratamiento con empaglifosina, pero la pendiente se hace más suave, y esto es parte de lo que se ve en los estudios de ISGLT2 dedicados a insuficiencia renal, en la cual la progresión de la insuficiencia renal es menor con ISGLT2. De ahí que se hable de su efecto nefroprotector. El estudio Soloist Worsening Heart Failure fue novedoso por dos situaciones. Primero, porque utilizó la sotaglifosina, que es un fármaco que tiene una inhibición dual en los receptores 2 y los receptores de glucosa 1. Y además, la randomización de estos pacientes ocurría en la fase de hospitalización, sentando las bases para el manejo actual de los pacientes, en los cuales iniciamos estos fármacos dentro de la hospitalización. Otra cosa novedosa que introdujo el Soloist era que no había una FEI para la cual habría que darle a estos pacientes, adelantándose al DAPA, al Deliver y al Emperor Preserve en explorar el uso de los ISGLT2 en pacientes con fracción de eyección preservada. El endpoint primario tiene mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y visitas
urgentes por insuficiencia cardíaca. Esto fue un amendment que tuvo. Este estudio tuvo la desafortunado destino de quedarse sin sponsor, por lo cual tuvo que ser terminado de manera precoz y entre medio tuvo varios amendments del protocolo. Pero bueno, el mensaje me parece que sigue sirviendo. Los pacientes, como se ve acá, la mediana de la fracción de eyección era de 35%, o sea, un poquito más de FEI. Cerca del 30% tenía más de 50 de fracción de eyección, es decir, eran pacientes con fracción de eyección preservada, el NT-proBNP, similar a los otros dos trials. Y acá había un poquito menor uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de MRAs básicamente porque eran pacientes que estaban internándose, ¿sí? Los pacientes tenían que estar internados, pero ya estables clínicamente, es decir, sin droga vasoactiva y con furo bioral para poder recibir el tratamiento activo o el placebo. ¿Sí? Igual es muy bueno la cobertura que tiene de tratamiento médico. Como se ve acá, el punto final primario fue significativamente menor en pacientes tratados con sotaglifosina. Y cuando se desglosa este endpoint, vemos que fue a expensas de las internaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. No fue diferente significativamente. Entonces, esto cubre los tres grandes trials con ISGLT2 e insuficiencia cardíaca. Hay otros, pero estos fueron las bases los que sentaron las bases para todo lo que vendría después. Ahora volvemos 39 años al pasado y vamos a empezar a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que este estudio no es el que empezó todo, porque antes había otros estudios más chicos y no randomizados del uso de IECA en insuficiencia cardíaca, pero este fue el primero que demostró contundentemente y de manera randomizada. De hecho, tuvieron que frenarlo de manera temprana por el beneficio que se observó. Cómo inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona modificada pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y antes de empezar a repasar los resultados de este estudio, quiero que veamos parte de su introducción, donde dice que el pronóstico de la insuficiencia cardíaca al año es una mortalidad que supera el 50%. Hoy estamos hablando de que el 50% es más o menos a 5 años. Con lo cual, ustedes vean el pronóstico ominoso que tenían los pacientes en la década del 90 y del 80. Después vamos a recorrer el estudio Rales, el Val-Heft y el Paradigm, publicado recientemente en el 2014. Yo era R3 acá. Esto ya lo vimos. Fíjense, acá están hipotetizando en la introducción y diciendo que Furber y Yusuf, me imagino que Salim y Yusuf, hicieron un metaanálisis donde demostraron que los IECA podrían tener un efecto beneficioso en el pronóstico de estos pacientes, pero otros vasodilatadores no lo tenían. Y ese fue el marco teórico para el cual hicieron este estudio randomizado. Entonces, los criterios de inclusión de este estudio fueron clase funcional 4, bien enfermos los pacientes, tratamiento médico óptimo, que eran diuréticos y digital, y el diagnóstico de insuficiencia cardíaca clínica y cardiomegalia en la placa, o sea que en realidad no sabemos qué fracción de eyección tenía. Creemos que era reducida. Los criterios de exclusión, creatinina mayor de 300 picomol por litro, que eso es más o menos 2,8 miligramos por decilitro. Edema agudo de pulmón, estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca derecha. Y dejaron difusión ventricular izquierda lo más pura posible. Endpoint primario, mortalidad por todas las causas 6 meses. Bien, bien puro, bien duro. El mejor endpoint que puede haber. Y mortalidad por todas las causas 12 meses y secundario. Se randomizaron 126 pacientes por cada rama. Imposible hacer un trial de insuficiencia cardíaca hoy con SN. La edad promedio era 70 años y fíjense, 90 y pico por ciento está tratado con digitales, que ni siquiera de auxina puede hacer otra cosa. 2% y 4% beta bloqueantes. Y fíjense la dosis de promedio de furosemida, 200 miligramos. Estos tipos tomaban
5 comprimidos de furo por día. Que aquellos de ustedes que estén en un centro que haga insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante, para algunos pacientes puede ser normal, pero para la inmensa mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca esto es una dosis muy grande de furosemida. De hecho, piensen en la mayoría de los pacientes que ustedes internan en la UCO sin requerimientos inotrópicos, probablemente con 160 endovenoso ya estén andando. Así que 200 miligramos de furosemida por día, un montón. Con hidrolazina, dinitrato isosordide, prazosina alguno, 30 y pico por ciento anticoagulado. O sea, pacientes muy enfermos. Como se vio, antes del mes se separaron significativamente las curvas. Fíjense, a 12 meses la mortalidad anual del grupo placebo era del 60%, es decir, que se quedaban cortos en introducción. O sea, 60% se murió la. Ustedes quieren buscar el estudio de Rematch, es una mortalidad en la época actual, entre comillas, parecida. Pero ahí eran pacientes con dispositivo de asistencia ventricular. Y después el grupo placebo, perdón, el grupo tratamiento activo al año tuvo una mortalidad del 40%. Elevada, pero 20% en términos absolutos menos que la rama placebo. El estudio RALES, el estudio que randomizó a pacientes a espironolactona versus placebo, estamos hablando versus placebo, un tratamiento activo de insuficiencia cardíaca. En clase funcional 3-4, fracción de excreción menor al 35%, tienen que tener tratamiento médico óptimo, que ahora incluía los IECA, los diuréticos y la dioxina. Este estudio se publicó en 1999. Yo estaba entrando en el secundario. Excluían valvulopatías que requerían cirugía, cáncer, falla hepática y o que estuvieran listos que fueran trasplantados. El endpoint primario, otra vez, mortalidad por todas las causas. Me gustaría que volvamos a este tipo de endpoints en los trials. Secundario, mortalidad cardiovascular y hospitalización cardiovascular y cambio en la clase funcional. Los pacientes, en clase funcional 3-4 la mayoría, fracción de excepción un 25%, fíjense que acá, 12 años después, ya estamos haciendo ecografía, midiendo la FEI. También podía haber por medicina nuclear, mediciones de FEI, era bastante común, sobre todo en lo que es Canadá y Estados Unidos en esa época. Todos con diuréticos, fíjense, la tasa de uso de IECA llegó al 90 y pico por ciento, seguimos con 70% digitales, y fíjense los betabloqueantes del tren 10 y el 11. ¿Sí? El Copernicus, que lo vamos a ver más adelante, uno de los estudios fundamentales del uso de betabloqueantes en insuficiencia cardíaca se publicó en 1996, 3 años antes, con lo cual acá ya había un grado de evidencia para la utilización de betabloqueantes en insuficiencia cardíaca. Pero aún así, evidentemente, mucha gente no está convencida. Como se ve claramente, la mortalidad por todas las causas fue significativamente menor en el grupo espironolactona. Y acá se empezó a desglosar por qué se morían los pacientes y era obvio que hubo menor progresión de insuficiencia cardíaca, pero también se empezó a ver que los pacientes tenían menos muerte súbita con tratamiento médico óptimo. De hecho, las discusiones o las polémicas que hay hoy es cuando empezamos a usar desfibriladores en el tratamiento médico óptimo actual, porque la incidencia de muerte súbita en los pacientes actuales es mucho menor que la incidencia de muerte súbita en los pacientes que se hicieron los ensayos con desfibriladores. Fíjense que no había ni ARNIS ni SGLT2 y muchos no tenían demasiada cobertura por espironolactona o eplerenona. Seguimos con el estudio Balheft, utilización del valsartán en la insuficiencia cardíaca. Esto es muy interesante por dos cosas. Si bien les adelanto que es un estudio neutro, sienta las bases para que en el estudio Paradigm la rama comparadora sean los IECA y no los ARA2. Este estudio lo que hizo fue, on top de IECA, diuréticos, dioxina y betabloqueantes, randomizar a valsartán o placebo. Es decir, la rama de tratamiento activa tenía IECA y ARA2 al mismo tiempo. ¿Sí? Se incluyeron pacientes con menos del 40% de fracción de eyección y dilatación del eco, tenés que estar dilatado, y la clase funcional iba de 2 a 4.
El endpoint primario, mortalidad por todas las causas, mortalidad, paro, internación por IC, inotrópicos, vasodilatadores, cambio en la fe, cambio en la clase funcional, etc. Fracción de eyección cercana al 70%, ventrículos dilatados, tratamiento, dioxina 70%, beta bloqueantes el 34%, ya acá un poquito más aceptado, IECA 90 y pico por ciento en las dos ramas. Acuérdense que la rama activa es IECA más ARA2 versus IECA. No hubo una diferencia significativa en el endpoint primario, pero se vio una menor internación por insuficiencia cardíaca. En un análisis post-hoc, cuando fueron a ver cuáles eran los grupos que más se beneficiaban por valsartán versus placebo, vieron que hubo una tendencia al daño cuando había combinación de IECA, beta bloqueante y ARA, y que el resto de los subgrupos, aquellos que recibían IECA pero no beta bloqueantes, tuvieron un beneficio. Los que recibían beta bloqueantes solos parecerían tener un beneficio y los que no recibían nada tuvieron un claro beneficio. Si quieren ver cómo termina la historia de la combinación de IECA y ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca en simultáneo, pueden leer el estudio CHARM-ADET, que nosotros no lo vamos a ver acá. Y les digo que, como pequeño spoiler, en un momento en las guías estuvieron contemplados, pero no duraron mucho porque después vino los ARNI y la tasa de hipercalemia y efectos adversos era, mm, el perfil de seguridad no era tan favorable para mejorar las internaciones solamente porque no hubo beneficio en mortalidad. Pero bueno, la utilización de ARA2 y ECA de manera simultánea no es una cosa exclusiva en insuficiencia cardíaca. El estudio on target también creo en insuficiencia renal lo intentó. Y vamos a una época más moderna, solo 12 años atrás, el estudio Paradigm, randomizó pacientes con FEI menor del 40%, clase funcional de 2 para arriba, NT-proBNP elevado, y si tenía internaciones previas, un poquito menor, y tenía que estar con tratamiento médico óptimo. Acá lo que se hizo de comparador fueron los IECA, y parte de la justificación de utilizar IECA y no ARA2 es básicamente el estudio Balhef y otros, en los cuales no se demostró la superioridad de los ARA2 contra los IECA. Entonces, lo que dijeron los autores, bueno, la verdad que los que demostraron tener superioridad de mortalidad son los IECA, entonces esto va a ser nuestro grupo de tratamiento estándar. El endpoint primario, mortalidad cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, secundario, tiempo de muerte de todas las causas, cambio en la calidad de vida, etc. Entonces, 60 años en promedio, mediana de NT-proBNP 1600, previo uso de los IECA 78, previo uso de ARA2 20 y pico por ciento, parecido. Acá hubo una fase en la cual todos recibieron IECA y todos recibieron eh, ARNI, que era la fase de Ranin, y una vez se vio que todos toleraron, se randomizó a IECA o ARNI, ¿sí? No había IECA más ARNI, era IECA o ARNI. El tratamiento digital es 30%, betaloquiantes 90%, mianocorticoides 50%, y lo que se vio en el estudio Paradigm fue un claro beneficio para los pacientes que recibían los ARNI en cuanto al endpoint primario y a mortalidad de causa cardiovascular, mortalidad por todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es de ahí que actualmente nosotros en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, preferimos de inicio tratamiento ARNI. Cuando salió esto, primero decían si los pacientes presentían sintomáticos con tratamiento de IECA, se los rotaba ARNI, y bueno, había que hacer esa evaluación, pero nueva evidencia fue surgiendo luego de este estudio, en los cuales hoy la droga de elección para iniciar tratamiento es sacubitril o valsartán. Vamos a los beta bloqueantes y volvemos a 1996, 2 años después del Mundial 94, donde a Maradona le cortaron las piernas, y vamos a ver el estudio Copérnicus, efecto cardiovascular, morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, y el estudio CIVIS 2. Hay otro más, se llama Meritage-F,
que es sobre metoprolol de liberación prolongada, pero no es un beta bloqueante que usemos mucho en Argentina, por eso lo vi. Si quieren lo pueden buscar. También hay un estudio de nebivolol en pacientes con insuficiencia cardíaca, si no me equivoco, el estudio Seniors, pero este no tuvo una diferencia significativa. ¿Sí? Otra vez vamos a ver parte del marco teórico de Copérnicus. Está hablando sobre los betabloqueantes y el sistema simpático activado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá está teorizando de que podrían ser beneficiosos el uso de betabloqueantes. Y fíjense, ¿sí? Y acá dice que, como salvedad, que los betabloqueantes estaban contraindicados en la insuficiencia cardíaca. O sea, muy interesante. Estamos hablando en el 96, los betabloqueantes contraindicados en la insuficiencia cardíaca. Criterio de inclusión de Copérnicus, clase funcional 2 para arriba, Fe menor a 35%, tratamiento médico óptimo, que en ese momento era IECA, diurético, digoxina y lo que venga, y exclusiones, todos los que ven ahí. El endpoint primario, hermoso de mortalidad, secundario, hospitalización por insuficiencia cardíaca. La fracción de sección cercana al 20%, menor de lo que veníamos viendo en los últimos trials de IECA y de ARNI, digitales 90%, IECA 95% y algún grado otro vasodilatador 30%. Resultados, el carvedilol fue claramente superior al placebo en mortalidad y en internaciones por insuficiencia cardíaca. El CIBI-2 evaluó la droga bisoprolol en pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional mayor a 2, Fe menor a 35%, que estén en tratamiento médico óptimo. Endpoint primario, mortalidad y hospitalización por todas las causas, 1.300 pacientes por rama, fracción de eyección cercana al 30%, 100% con diuréticos, 90 y pico por ciento con IECA, digoxina sigue estando muy presente, 50%, y la mortalidad por todas las clases fue claramente menor en los pacientes tratados con beta bloqueantes, la hospitalización es por todas las causas y el endpoint combinado fue menor por todas las causas de manera estadísticamente significativa y clínicamente relevante. Entonces, terminamos nuestro recorrido histórico. Vamos a concluir lo siguiente. La evidencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es acumulada hace casi 40 años. Un poquito más si vamos a estudios de ciencias básicas. Pero tenemos un largo camino de éxitos diría, de casi 40 años. Los efectos de los cuatro pilares son robustos y consistentes. A lo largo de todos los trials, la mayoría de las familias de las drogas arrojan el mismo resultado con pequeñas excepciones de drogas que prácticamente no utilizamos. Por ejemplo, los sartán en insuficiencia cardíaca. Y fueron efectos en endpoint duros, es decir, mortalidad, hospitalización, etc. Los efectos beneficiosos son precoces, ya lo vimos. Si iniciamos las drogas, los efectos beneficiosos se ven dentro del mes. Los efectos beneficiosos son acumulativos. Si tratamos con varias drogas al mismo tiempo, vamos a tener mayor efecto beneficioso que si tratamos con una droga. Y debemos utilizar todo encuentro con el paciente para optimizar el tratamiento médico óptimo. Acuérdense del acrónimo FRIC. Bueno, espero que hayan llegado al final. Les deseo mucha suerte en el curso de cardiología este año y nos estamos viendo en el Congreso. Muchas gracias.